el máximo común divisor será el mayor de sus divisores. ¿De quién? De dos números enteros. Ahora bien, ¿para qué nos sirve el máximo común divisor? Máximo común divisor nos ayuda a resolver algunas situaciones de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, donde se reparten cantidades diferentes, pero en partes todas iguales. Es decir, se parte de cantidades diferentes, de medidas diferentes, pero queremos que al final la repartición sea en partes iguales. Entonces vamos con un ejemplo. En este caso, el ejemplo que vamos a tener es: si un carpintero debe cortar una tabla de 12 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho en cuadrados tan grandes como sea posible y que no les sobre madera, donde esta tabla del carpintero tendrá 12 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho. ¿Bien? ¿Qué quiere este carpintero en particular? El carpintero lo que desea es picar esta tabla en cantidades exactas de cuadrados, es decir, que tengan la misma medida de ancho que de largo. ¿Cómo podría hacer el carpintero para cortar esta tabla en una cantidad exacta sin que le sobre ni que le falte madera? Bien, entonces alguien podría decir, bueno, lo podemos picar en 3 partes, 4 partes y quedaría sobrando un pedacito, pero eso no importa. No, porque como el carpintero trabaja con este tipo de materiales y su trabajo es aprovechar el máximo de los materiales que tiene, en este caso particular, él debe ver cuál es la forma más óptima en la que él puede cortar esta tabla sin desperdiciar un trozo de madera. Y la forma más óptima será para él sacar el máximo común divisor. Vamos a buscar todos los divisores de 12. Empezando por el número 1. Recuerda que aquí vamos a cortar los centímetros, es decir, 12 lo puedo dividir entre 1. Sí, 1 es el primer divisor. 12 entre 1 da una división exacta. 12 lo puedo dividir entre 2. Sí, 6 por 2 es 12, el 12 pago, entonces sí puedo dividir 12 entre 2. Puedo dividir 12 entre 3. ¿Y cuánto será 12 entre 3? 4. Entonces sí puedo dividir entre 3. Lo que estamos buscando son todos los números para poder dividir a 12. ¿12 lo puedo dividir entre 4? Sí. Sabemos que si yo divido 12 entre 4 me da 3 y es una división exacta. Entonces sí lo podemos dividir entre 4. ¿12 lo podemos dividir entre 5? No. Sabemos que 12 no es divisible entre 5 porque no termina ni en 5 ni en 0. Entonces 5 está descartado, no lo colocamos aquí como divisor. 12 lo podemos dividir entre 6. Sí. Si yo divido 12 entre 6, eso me da 2. Entonces 6 es otro divisor de 12. Y por último, a ver, vamos a ver. 12 lo puedo dividir entre 7. Sabemos que 12 no está en la tabla del 7. 12 lo podemos dividir entre 8. Sabemos que 12 no está en la tabla del 8. 12 lo podemos dividir entre 9. También sabemos que 12 no está en la tabla del 9. 12 lo podemos dividir entre 10. Tampoco se puede dividir entre 10. Tampoco podemos dividir 12 entre 11. Y por último, ¿podemos dividir 12 entre 12? Sí. 12 puede dividirse entre 12 porque ya llegamos a lo máximo que se puede dividir. Recuerda que cuando tú empiezas a dividir, a buscar los divisores de un número, si llegas al número como divisor, ya sabes que más adelante no hay divisores. 18 lo puedo dividir entre 1, sí. 18 lo puedo dividir entre 2, sí, me da 9, entonces sí puedo. 18 entre 3 se puede, sí. Yo sé que 18 lo puedo dividir entre 3, ¿por qué lo puedo dividir entre 3? Porque me da 6, entonces también lo puedo dividir, 3 es un divisor de 18, 4 es un divisor de 18, 18 entre 4, sabemos que el 18 no está en la tabla del 4, por tanto no es un divisor. 18 entre 5 tampoco, porque 18 no termina ni en 5 ni en 0, entonces no se puede dividir entre 5. 18 entre 6, sí se puede. 18 entre 6 me da 3, entonces como sí se puede, coloco el 6. 18 entre 7, no se puede. 18 entre 8, no se puede. 18 entre 9, sí se puede. Vamos a colocar 18 entre 9 por aquí, porque si yo divido 18 entre 9 me da 2. 18 entre 10 no se puede, entre 11 tampoco, entre 12 tampoco, entre 13 tampoco, entre 14 tampoco, entre 15 tampoco, entre 16 no, entre 17 no, y por último entre 18 sí, porque es el mismo se puede dividir. Entonces colocamos 18. Ya tenemos los posibles números
que el señor puede utilizar para aprovechar su tabla. Y como dice, debemos tomar el mayor de los divisores de ambos que coincidan, debe ser igual. En este caso 1 es divisor, ¿bien? Pero también tenemos que 2 y 2 coinciden como divisores. Significa que en vez de 1 yo podría tomar 2. Ah, pero tenemos otros divisores iguales y mayores que 2, el 3. Aquí lo tenemos, 3 es divisor de 12, también es divisor de 18. Él podría picar sus cuadrados de 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de largo para aprovechar su tabla, pero resulta que aquí nos damos cuenta de algo importantísimo. De todos los divisores, porque aquí tenemos que calcular todos los divisores, no 5, no 3, todos los que se puedan, nos damos cuenta que el mayor de los divisores de cada uno es el 6. El 6 aquí y el 6 aquí. Vamos a encerrarlos en un círculo. Estos números coinciden. Ambos números dividen a 12 y a 18, lo que significa que lo máximo que él puede cortar son 6 centímetros de cada lado para que esto le quede perfectamente cortado sin que le sobre nada ni que le falte algo para cortar sus tablas de forma cuadrada. Al igual que en el mínimo común múltiplo, lo primero que vamos a hacer es la descomposición, pero esta vez no vamos a tomar a los mayores exponentes y a los no comunes. Vamos a tomar solo aquellos números que tengan el menor exponente y que se repita en todos los casos. Es decir, si son 2 números a descomponer, que se repitan en las 2 descomposiciones y aparte también que sean los que tengan menor exponente. Pero eso lo entendemos mejor con el ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar cada número. Te voy a explicar 2 métodos en los que lo puedes hacer. Y luego colocamos aquí el 180. A cada número le colocamos la línea vertical a un lado, de esta manera, y empezamos a descomponer uno por uno. Vamos a descomponer el 80. Voy a colocar aquí debajo los números que normalmente utilizamos primos para descomponer. Los primeros números, 2, 3, 5, 7 y 11. Los voy a dejar allí y ellos nos van a ayudar a recordarlos. Entonces, empezamos con el 2. Recuerda que empezamos desde el menor hacia el mayor. 80 lo podemos dividir entre 2. Sí, porque termina en un número par. Recuerda que 0 es par. Entonces 80 entre 2, ¿cuánto es? 80 entre 2 es 40. Volvemos a hacer la pregunta, ¿40 lo podemos dividir entre 2? Sí, porque termina en número par, entonces lo dividimos entre 2. 40 entre 2 es 20. Y colocamos 20 aquí abajo. Recuerda que de este lado irán los resultados y aquí el divisor primo. Aquí no puede haber un 4, un 8 porque son compuestos. Tienen que estar solamente estos números primos u otros que consigamos. Entonces, ¿el 20 puede ser dividido entre 2? Sí, porque también termina en un número par. 20 entre 2 es 10. Nos volvemos a hacer la pregunta y notamos nuevamente que sí podemos dividir otra vez entre 2. 10 entre 2 es 5. Aquí ya sabemos que no podemos usar ni el 2 ni el 3. Entonces, ahora sí quedan descartados ellos dos y sabemos que podemos dividir entre 5. Es el número 5, entonces como ya es primo se divide entre él mismo. 5 entre 5 es igual a 1. Y ya terminamos aquí la descomposición. Para el 180 nos hacemos la pregunta, ¿se puede dividir? Borramos aquí estas X. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en 0. Colocamos el 2 y 180 entre 2 es 90. Colocamos el 90 aquí. ¿90 lo podemos dividir entre 2? Sí, porque termina en número par, que es 0. Entonces, 90 entre 2 es 45. ¿45 lo podemos dividir entre 2? No, porque no termina en número par, significa que ya terminamos de trabajar con el 2. Ahora nos preguntamos con el 3. ¿45 lo puedo dividir entre 3? Vamos a ver, si yo sumo 4 más 5, que son las cifras del 45, me tiene que dar un múltiplo de 3. Vamos a hacerlo por aquí. 4 más 5 es igual a 9. ¿Y 9 está en la tabla del 3? Sí, es un múltiplo de 3 de este número. Entonces significa que sí puedo dividir entre 3. 45 entre 3 es 15. Coloco el 15 aquí abajo y nos volvemos a hacer la pregunta. 15 lo puedo dividir entre 3. Si sumamos 5 más 1, eso nos da 6. 6 es múltiplo de 3. Sí es múltiplo de 3 porque está entre los resultados de su tabla. Es decir, que vamos a encontrar el 6 en la tabla del 3. Entonces, sí podemos dividir 15 entre 3.
15 entre 3 es igual a 5. Aquí ya sabemos que como llegamos al número primo 5, él se divide solo entre sí mismo o entre el 1, pero como el 1 no es un número primo, no puede ir de este lado, entonces se divide entre sí mismo. 5 entre 5 es 1, el 1 es un resultado, por eso va de este lado. Y terminamos. Una forma de comprobar tanto aquí como en el mínimo común múltiplo de que hicimos bien la descomposición es hacer las multiplicaciones de manera diagonal. Es decir, 1 por 5, 5. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 2, 90. 90 por 2, 180. Si en algún momento al hacer estas multiplicaciones para comprobar que hicieron bien la descomposición se dan cuenta de que hay un error o por ejemplo en vez de darles 90 les da 85, ustedes saben que tienen que revisar a ver en dónde se pudieron haber equivocado. Vamos a borrar por aquí para tener nuestro espacio. Ahora vamos a escribir cada número como factores primos. Vamos a escribirlos por aquí. El 80, cómo se escribe en factores primos según la descomposición. Vemos qué números hay aquí. 2. ¿Cuántas veces se repite 2? 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces colocamos 2 elevado a la 4. ¿Multiplicado por quién? ¿Cuál es el otro número que tenemos aquí? El 5. Entonces colocamos 5 por aquí. Ahora, con el 180 vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo escribimos 180 en factores primos? En descomposición de factores primos. Vamos a escribirlo. A ver, ¿quién es el primer número que aparece? El 2. ¿Cuántas veces se repite? 1 y 2. Entonces escribimos 2 elevado a la 2 porque se repite 2 veces. Luego está el 3. ¿El 3 se repite cuántas veces? 2 veces. 1 y 2. Entonces escribimos 3 a la 2. Y por último el número 5 multiplicado por 5. Ya tenemos las dos descomposiciones. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? Aquí no ha terminado. Muchos cometen el error de que solo se quedan hasta aquí y dicen que ya terminaron el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor porque llegan a esta descomposición. Y no es así. Ahora nos toca elegir. El segundo paso es elegir los números que tengan menor exponente y que sean comunes. Es decir, que además de que tengan el exponente más pequeño, se repitan en ambos casos. Vamos a ver con el número 2. El número 2, tenemos 2 a la 4 aquí en el 80 y tenemos 2 a la 2. Yo voy a elegir en el caso del máximo común divisor el que tiene menor exponente. En este caso será el 2 a la 2. Entonces él es uno de mis seleccionados. Voy a escribir aquí máximo común divisor, bien, de 80 y 180. Por los momentos voy a escribir los números aquí abajo por el espacio y ya luego voy a colocar aquí el igual. 2 a la 2 fue el elegido porque se repite en ambos casos. Entonces aquí el 2 a la 2 ya lo tomamos. Descartado este número. Ahora vemos el 5. El 5 se repite aquí y aquí. ¿Quién tiene el menor exponente? Recuerda que si no tiene un número aquí arriba, un exponente, se sobreentiende que hay un 1. ¿Bien? Invisible está el 1. Como tienen el mismo exponente, se repiten, lo tomo una sola vez. Es decir, que voy a multiplicar por 5 porque es un común con menor exponente. Ya tomamos el 5. Vamos a ver el número 3, que es el único que nos queda por evaluar. 3 al cuadrado. En el mínimo común múltiplo lo tomaríamos, pero en el máximo común divisor debe aparecer en ambas descomposiciones. Como en el 80 no aparece, y aquí sí, no lo tomamos, porque tiene que aparecer en los dos casos, en los dos números. Si hay 3, tiene que aparecer en los 3 números. Si hay 4 números, tiene que aparecer en los 4 números. Entonces, hasta el momento, esto es lo que obtuvimos. Vamos a calcular ahora ese máximo común divisor. Aquí lo tenemos, vamos a continuar aquí abajo. 2 a la 2, ¿cuánto es? 2 por 2, porque se repite 2 veces el número 2. 2 por 2, 4. Ya hicimos la potencia multiplicado por 5. Y ahora 4 por 5, 20. 20 será nuestro máximo común divisor. Si se dan cuenta, aquí es donde termina nuestra operación, porque lo primero que hacemos es descomponer. Segundo paso, elegimos los comunes con menor exponente. Aquí los colocamos. Y lo último que hacemos es la multiplicación de esos comunes, que nos dio 20. ¿Cuál es el máximo común divisor de 80 y de 180? El número 20. Bien, este es el máximo común divisor. Es el mayor divisor que tienen en común.
es el número más grande que divide a 80 y a 180.